Vamos a seguir con por favor, un poquito de silencio. Ya van a tener tiempo de conversar con bien el tema. Vamos a seguir con el módulo 1 y vamos a hacer el primer taller del grupo que va a ser este curso. Un poco ya tienen la pauta de cómo se va a trabajar. Hemos dado 5 casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser medidos. Y vamos a trabajar sobre lo que hemos hablado un poco en la semana anterior. Por eso la idea es también dejar en los medios informáticos, ya mediante videos, mediante material para leer, sobreabundar sobre estas cuestiones para que llegada la hora de trabajar, seguramente muchos lo conocen en el caso, quizás muchos jueces lo han aplicado en sus sentencias como doctrina para sustentar sus decisiones, pero aquí vamos a ver un poco desentrañando lo que es la clasificación de la sentencia dentro de todo lo que ha sido los puntos 1 sobre la clasificación y tipos y después sobre las sentencias constitucionales, dentro de qué categorías se enmarcan o ven que hay elementos que les puedan determinar. También quiero que empecemos un poquito a no solamente decir que esto es tal cosa, sino por qué es tal cosa. Vamos a empezar a hacer ejercicio de la fundamentación de por qué señalamos tal posición, por qué creemos que tal posición, y vamos a dar los argumentos. Vamos a ir haciendo un anticipo de lo que va a ser la teoría de la argumentación jurídica. He dividido los casos y para hacer un poco, no ser arbitrario, son 13 grupos y tenemos 5 casos. El grupo 1, con el caso que está puesto primero, allí Berbiski. El grupo 2, ya voy a decir cuál es cada uno y después vuelvo a hacer a girar la rueda. Cuando terminemos, vamos a tratar de darle 45 minutos en lo posible al examen, por eso es interesante tenerlo al menos leído, para que después cada grupo determine un vocero o varios voceros, si quieren dividirse las tareas, que de las conclusiones que sacan de las consignas a dar. Y después, bueno, lo discutimos entre todos. Va a haber casos que lo van a tratar distintos grupos, y algunas visiones que tenga un grupo quizás no las tenga el otro, o complete la visión de un grupo o otro grupo. Pero vamos a tratar de sacarle todo el aprovechamiento, si quieren, de saber distinguir bien por el tipo de sentencia que vamos a manejar, sobre todo cuando se trata de sentencias constitucionales. Por eso he elegido sentencias de la Corte donde realmente se han aceptado criterios constitucionales y se han dictado, en cierto modo, sentencias manipulativas. Cuidado que algunas que no son manipulativas aparentan serlo, pero en la mayoría sí son manipulativas. Grupo 1 va a trabajar con Berbiski. Grupo 2 va a trabajar con Aquino. Grupo 3, con Rosas, ¿sí? Grupo 4 con Alavi. Grupo 5 Mendoza. Grupo 6 Berbiski. Grupo 7 Aquino. Grupo 8 Rosas. Grupo 9 Alavi. Grupo 10 Mendoza. Grupo 11 Berbiski. Grupo 12 Aquino. Y grupo 13 Rosas. Así que
Así que empezamos hasta las 4, hasta 5, trabajo en grupo. Es la que declara la inconstitucional a una norma y advierte al Poder Legislativo cuáles son las pautas que debería satisfacer una nueva ley compatible con la Constitución de su país. Y ya que va un poquito más allá, solamente la ley, sino de acción. En la acción es la mesa de acción, y están proponiendo también que sea una acción en la cual participen los distintos actores sociales, ¿no?, para tratar de sanear esa situación que la Corte considera así que es inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales. Y una de las características que más hace notar es la cantidad de pactos y de derecho internacional que invoca esta sentencia. Y eso llamado de atención también a los poderes públicos, diciéndole, señores, ustedes son el Estado, y como Estado tienen que cumplir. Ustedes se han obligado. Nosotros como Estado también, porque el Poder Judicial es parte del Estado, somos los encargados de decirles, no lo están cumpliendo aquí. Y ojo que eso nos puede generar el día de mañana responsabilidad internacional y la condena. Así que traten de dar a decirle hoy, las autoridades del SER dicen que no ha progresado nada en el espacio previsto la situación en Buenos Aires y en el país en general. Se siguen viendo estas prácticas inconstitucionales. No hay una solución de fondo todavía. La Argentina quizás ha necesitado las mejores herramientas que mejoran los estándares mínimos que imponen las convenciones internacionales de derechos humanos. Pero la puesta en práctica de la efectivización estamos en una deuda muy grande todavía en todas las áreas. En todas las áreas, y en esta especialmente. Bien, ¿qué otro grupo ha trabajado el caso de Levin? El grupo 6. ¿Quién es el grupo 6? ¿Quiénes son? ¿Allí? Bueno, ¿qué podemos completar lo que han dicho los colegas o tienen una idea distinta con respecto al tipo de sentencia? Ha habido coincidencias con los integrantes del grupo. Porque establecía de que la norma debía ser únicamente accionada para los casos individuales. No daba la posibilidad, porque no estaba escrita de forma expresa, que se pueda plantear de manera colectiva. Entonces, nosotros, la Corte Suprema, ha modificado, digamos, esa interpretación, estableciendo que se tenía legitimación activa para estas cuestiones colectivas. Por eso nosotros hemos planteado de que era una sentencia manipulativa adictiva, puesto que incluía una cuestión que la norma legal no establecía, que era el tema de la acción colectiva. Aquí ustedes ven que el grupo 6 encuentra también otro tipo, que no crean que una sola sentencia es de un solo tipo. Puede tener condimento de varios tipos de sentencias. En la parte de legitimación,
también está diciendo, aunque por lo general las leyes dicen que tiene que haber una lesión a un interés legítimo, el CEL y Berbisky, que era su presidente, era ninguno de los que tenían el padecimiento. Pero, dice, a pesar de eso y de los elementos que presentaba el CEL, abre una nueva instancia de lo que son las acciones colectivas y donde hay intereses difusos de que lo presenta, pero hay intereses legítimos de aquellas personas que están dentro de lo que se conoce como grupos vulnerables, que no tienen acceso a la justicia por distintos motivos económicos, porque se encuentran presos, porque quienes los representan hacen una defensa en pauperis modo, ya sea de la parte privada o pública. Entonces la Corte consideró que era un caso de gravedad institucional y que no podía quedar callado, sobre todo porque había afectaciones directas a la Constitución Nacional y había también cuestiones que ponía a la Argentina en una situación de responsabilidad internacional por los pactos de derechos y tratados de derechos humanos que había firmado. Entonces, sí es cierto que hacen dentro de este tema una cuestión aditiva, aunque después la Corte, ustedes saben bien que la Corte Suprema, como todo tribunal, hay un escrito de un constitucionalista crítico, ¿sí?, que habla de la alquimia constitucional. Para iguales situaciones, a veces la Corte dice, le aplico el sector negativo, conforme al 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Va a haber ninguno federal hoy? No es materia de recurso extraordinario, y otras veces para otro caso capaz que dice que sí. Eso también es un poco de políticas judiciales que tienen casi todos los tribunales lo tienen, sobre todo los máximos tribunales. ¿Otra cosa que quieran agregar? Y bueno, estamos de acuerdo con lo demás adhieren, digamos. Grupo 11, ¿qué tienen para decir de aquí? Bueno, buenas tardes. En general, coincidimos con otros grupos, pero voy a leer con respecto a la pregunta número 1, hemos puesto de determinar el alcance del artículo 43 de la Constitución Nacional en lo referido a la acción de habeas corpus colectivo, a los efectos de ver si está contemplado en la citada norma. Lo importante también es seguir la fecha del fallo. Justifica la Corte el tipo de sentencia que se dicta lo siguiente: si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo del artículo de la Constitución, con igual o mayor razón, la Constitución Nacional otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario como ocurre en el caso subexamen. Bueno, aquí la compañera también nos da un dato que va a ser materia de mayor estudio a medida que avancemos en el curso, y se acuerda cuando les mostraba los libros con el martillito en el medio, el juez francés del siglo XIX y la imagen de la justicia hacia otro lado como valor supremo. Si la Corte hubiera actuado en ese caso como el juez decimonónico francés, hubiera entrado al fondo de esta cuestión, ¿por qué cree? Porque se hubiera limitado lo que la artículo 43 decía. Y el artículo 43 muy concreto se presta el aeropuerto. ¿Y qué fuente acude la Corte para
admisión implícita para que a pesar que sea legítimo, que sea el caso y la víctima está preso y todo lo demás, pueda dar una decisión que va a afectar a la política criminal y la política penitenciaria de una provincia, que son atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Pero esa es la fuente, esa fuente a la que acude es lo que nos va a abrir el tema de las sentencias atípicas. ¿Qué decíamos en la clase anterior? ¿De dónde provenía el origen de las sentencias atípicas? No que de qué tribunales eran. Los países que tenían este tipo de tribunal. Y aquí la sentencia nos dice, atiéndanos bien a Juancito Pérez, que está en la comisaría tanto de Dolores, no individualiza a nadie. Si ustedes se ponen a ver, rompen con la tradición de que los casos, incluso la sentencia de la Corte, es para los casos concretos. Aquí estamos hablando, por eso es colectivo, y la multiplicidad no es individualizada, de sujetos que en cierto modo se verían beneficiados con lo que la Corte dice, aunque sujeto, si es una sentencia atípica exhortativa, porque a veces alguien lo ya y que se tome las medidas, tendrán que tomar los poderes políticos. Y también es un mensaje para el Poder Judicial de la provincia. ¿Ustedes qué hacen que están ciegos? Defensores oficiales, que son los primeros que deben tutelar los derechos y facilitar el acceso a justicia. Porque los jueces no salimos más allá de una visita de todas las casas, nomás solamente los defensores, los que lleven los casos, o el mismo Ministerio Público, que tiene un control de legalidad en todos los actos en cuanto a la publicidad y especialmente cuando hay derechos fundamentales constitucionales. También es un llamado de atención para eso. Por eso también quiere involucrar a los diferentes sectores, porque son las primeras sentencias que dicen, yo me meto, pero hasta aquí no va, aquí me invadir esferas que no son principios propios. Pero esto favorecido por el cambio de esquema constitucional a partir de 1994. Si no, hubiera sido imposible la construcción. Y toma la atribución de un tribunal constitucional de control concentrado en muchos pasajes de esa decisión. Bien, vamos a ver Aquino, grupo 2. ¿Cuál es el grupo 2? Allá. Bien. Nosotros que el grupo afectó más o menos un análisis y un resumen de la causa. Hay un poquito más de volumen. Aquí no fue un joven trabajador en el año 90. Se precipitó de una altura de diciembre que no tenía elementos de seguridad. No se escucha, apenas escuché de aquí, me imagino que allá no escucha nada. ¿Por qué no hace una nota superintendente? Empiezo de vuelta. Bueno, el grupo 2 ha analizado primero los antecedentes del caso específico. Aquino fue un joven trabajador que en el año 97 tuvo un accidente de trabajo, se precipitó de una altura de 10 metros, quedó con una incapacidad asignada del 100%, pero en ese tiempo, en el año 97, estaba vigente la ley 24.557, que en el artículo 31, impedía al trabajador impedía al trabajador accionar por la vía del derecho civil para pedir una reparación integral. Entonces el sistema de riesgo del trabajo de ese entonces era muy injusto, porque para calcular la indemnización, la fórmula que prevé la ley, la fórmula actuarial, tomaba en cuenta
los salarios a los 12 meses anteriores del accidente. El accidente fue en noviembre del 97, se computaban los salarios del año noviembre del 97 a noviembre del 96. Aquí no fue por una reparación integral, pidiendo daño moral, otros rubros que no integran la fórmula de reparación de la ley de riesgo del trabajo, que lo único que indemniza es la pérdida de capacidad laborativa. Y la Corte se basa para llegar a su fallo, que creo que fue el antecedente que terminó por afectar la línea de flotación del sistema de riesgo de trabajo, que después a partir de este fallo todo el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias empezaron a ver un anteproyecto para modificar el sistema. No preveía ninguna actualización, el capital. Entonces la Corte en principio lo que dice es que es injusto porque primero viola el artículo 14 de la Constitución, que es inconstitucional, 14 bis, viola el artículo 28 del principio de razonabilidad, el 19, el principio de igualdad, viola el artículo 75, inciso 22, donde están los tratados de pactos internacionales, específicamente el Tratado de Pactos Civiles, Económicos y Sociales, que ratificado por la Argentina, que tiene jerarquía constitucional. Y la Corte, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué una persona, por el hecho de ser trabajador, tiene que percibir una indemnización injusta, insuficiente y menguada, cuando una persona que tiene un accidente en otras circunstancias puede reclamar daño moral, daño psicológico, lucro cesante, bueno, todos los rubros que integran una indemnización civil? El artículo 39 era muy injusto hasta que se derogó con la nueva ley 26773, porque solamente preveía que el trabajador pudiera accionar por la vía de derecho civil si demostraba el dolo del empleador, cosa imposible y diabólica. El trabajador tenía que demostrar que el empleador lo mandó a hacer tal tarea para que se accidentara, cosa imposible de demostrar. Y bueno, la Corte creo que va desmenuzando todas las injusticias que genera este caso, porque era fluctuante. Anterior al fallo Aquino había un fallo Gorosito que la misma Corte había declarado constitucional el sistema de riesgo del trabajo. ¿Ven lo que es la alquimia interpretativa que hablaba Sael? Con casos similares, dijo que es constitucional, y Aquino a veces puede haber cambiado en su fallo y otro la integración de los componentes de los miembros de la Corte, de las mayorías de la Corte. Se parece mucho esto del fallo que menciona aquel colega anterior. Hubo incidencias, pero que fueron minoritarias, que acercaban un poco más a la idea de lo que después se dijo en aquí. Cambiaron los integrantes, cambiaron las mayorías, y eso genera también esos vaivenes, que no necesariamente es que un día dice blanco y otro claro. Eso a veces está dado por el cambio de la integración y el paradigma de cada uno de los componentes. Siempre una Corte hay, lo que se llama jueces conservadores y jueces que digamos más abiertos a lo que es el sistema evolutivo de los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de cuestiones en que está en juego derechos fundamentales. Y esto es lo primero que tenemos que ver, y tenemos que hacer la síntesis. El mensaje para los que trabajan en los juzgados con los jueces, y para los jueces, para nosotros es, primero tenemos que privilegiar el orden constitucional, no se trata de derechos clásicos. Aquí está en juego, porque la mayoría de los civilistas rápidamente hablan de que aquí está en juego la declaración integral. Porque si Juancito tiene un accidente de tránsito y tiene las mismas lesiones, puede pedir sin límites, ni báramos, ni topes, ni tarifas,
la reparación, y Perlito, porque estaba trabajando y en relaciones de dependencia y trabajaba, tenía que caer bajo el influjo de la ley de riesgo del trabajo, que decía que hasta aquí era el tope que tenía y a veces no cubría el mínimo de gastos que tenía en el sanatorio. Y peor cuando eran los causavientes los que reclamaban porque había muerto el trabajador. Entonces, todas esas cuestiones es básico saber antes de empezar a trabajar con la gente. Tengo una postura conservadora, me voy a regir a lo que es el derecho vigente, y porque es vigente es el derecho que tengo que aplicar y punto, o tengo que empezar a tener una filosofía de concepción que el derecho no solamente es el texto escrito, sino que también hay normas constitucionales que escriben basadas en principios. Lo que en principio también vamos a ver más adelante en los próximos puntos, no era derecho, sobre todo para una escuela que dominó todo el siglo XIX y el siglo XX, que fue el positivismo jurídico, en sus diversas manifestaciones, porque no había una sola escuela positivista, y que todos los mamados, sobre todo los más viejos de las universidades, nos decían, derecho solamente la ley escrita, no es las cuestiones morales, las cuestiones, por más valorables que sean, no es derecho porque no está contemplado, no hay ninguna norma que haya dictado la autoridad competente que la contemple, eso está fuera del derecho. Y decían, derecho y moral, divorcios, y creo que algunos también que son recibidos en un tiempo más para acá, se ha enseñado siempre la división entre moral y derecho, de diferencia, cuando hoy por hoy el tema de los tratados internacionales, la Constitución 94, prácticamente también los enunciados morales y equitativos son parte de eso. Lo vamos a dejar. Y si se juega, ¿qué tipo de sentencia atípica fue aquí? Bueno, ahí tenemos alguna diferencia y discrepancia entre el grupo, los integrantes del grupo, pero pensamos que es una sentencia exhortativa porque está de cierta forma exhortando al Poder Legislativo a que mejore el sistema legal del riesgo del trabajo. Y lo que es importante también destacar sobre este fallo, que es del año 2004, cuando comienza a cambiar la composición de la Corte. La Corte anterior, el fallo Gorosito, tenía un criterio más economicista con respecto al sistema de riesgo del trabajo. Y voy a ser un poquito curioso, ¿no? Dentro de ese criterio exhortativo, agreguen ustedes que es exhortativo, que es un exhortativo por precariedad, exhortativo alguna característica dentro de los antecedentes exhortativos. ¿Puedo leer una parte? Sí. Dice, finalmente se imponen dos advertencias. Bueno, no, en tales condiciones, por cuanto ha sido expresado el artículo 39, inciso primero de la ley de riesgo del trabajo, juicio de esta Corte es inconstitucional, al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del artículo 15, inciso segundo párrafo de aquello. Esta conclusión torna inoficioso que el tribunal se pronuncia a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional. Finalmente se imponen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace de este litigio no implica la censura de todo el régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye al propio de la ley de riesgo de trabajo. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que, siendo de aplicación en tantas veces citado contenido del artículo 19 de la Constitución Nacional, altera una norma heredera,
resulte precisamente el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional quien pueda verse privado en tanto que tal vez reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedades laborales. Y en segundo término, no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento. Es decir, las dos advertencias. Una, fundamental, la progresividad del derecho en cuanto a que no se debe dañar a nadie y que el que daña debe pagar, sea el empleador, sea la ARP. Y la segunda advertencia es, señores, este sistema no es tan malo, porque es un sistema, el sistema de la ley de riesgo de trabajo es un sistema que posibilita una indemnización rápida, una solución rápida para aquel que se encuentra en la situación y evita la conflictividad de litigiosidad. O sea, hace dos advertencias que no dejan de lado, por un lado, la importancia de una buena ley de riesgo de trabajo y por otro lado, el tema de la progresividad del derecho. Y aquí no, al final, ¿cobró la tarifa o cobró lo que debía indemnizar? Entonces, además de exhortativa, tiene un pequeño condimento más. Vamos a ver si el grupo 7 ha advertido que otra connotación había en relación a que aquí no tiene que cobrar todo. Entonces, bien marcado los doctores. No voy a interpelar todo el régimen legal, pero sí esta cuestión, porque se trata de un grupo de la Constitución que da la mayor protección, que son al trabajador, el principio operario, establecido en el 14.000, y resulta que aquí termina discriminado, porque se le da, en vez de pro, es contra un erario, en cuanto a lo que la persona recibe la situación, con respecto a otras personas que sufren igual daño. Bien, el grupo 7 para nosotros es una sentencia exhortativa de delegación. Exhortativa de delegación. Porque declara la inconstitucionalidad de una norma y advierte a la par al Poder Legislativo qué pautas debería satisfacer una nueva ley que sea compatible. Y donde encontrábamos que se adecuaba o que se mejoraba en esta categoría es en el considerando 9. ¿Sí? El considerando 9 dice: si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio, altere non ladere, toda la amplitud que éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que en definitiva implican alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Mayor hincapié a otro aspecto. La sentencia, pero en definitiva coincide prácticamente en cuanto al análisis concreto del fallo. Y vamos a ver qué dice el grupo 2, también del mismo tema. Bueno, poco para agregar a todo lo que sus compañeros, la sentencia de la Corte, lo único que podemos agregar todo esto, la importancia de que en este fallo de Corte del año 2004, que ha sido con voto en disidencia, como decíamos, el voto mayoritario sale con toda la fundamentación basada en los pactos internacionales. O sea,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha tenido un antecedente que es el Pamaca Velázquez contra Guatemala, que establece que en ningún caso se puede llegar a un empobrecimiento de la víctima, y menos aún se trata de un trabajador que ha sufrido un accidente laboral y que aplicando el artículo 39 del riesgo de trabajo se le impedía una reparación integral, o sea, de bueno, entonces en conclusión se habilita a reclamar la reparación integral de los daños por vía civil, o sea, se establece que se respeta el límite, que la diferencia la puede... Vamos a hacer un rápido recorte. Antes de la ley también hubo una modificación. Voy a leer a ver si la doctora que está en la ley 1006, que habla del accidente de trabajo, anterior a la régimen de la aseguradora. En su último tiempo tuvo una modificación que sí, el gobierno durante la época de presidente de Alfonsín, se podía acudir en caso de accidente de trabajo a la reparación integral civil, se optaba por la acción civil, en cierto modo aquí no vuelve el sistema, cuando después, en la década de los 90 se puso todo lo que era accidente de trabajo se regía por la ley de auxiliadoras de riesgo de trabajo. Entonces la Corte dice no, de última tiene que tener la reparación integral como cualquiera que sufre un accidente, sobre todo porque lo que los tres grupos han coincidido en cuanto a este sector que se le reconoce la garantía constitucional y en definitiva termina siendo más perjudicado. ¿De qué vale que tenga un artículo específico que hable, que imponga un sistema de que deba tratar de privilegiar la condición de desigualdad que hay en la relación de trabajo entre empleador y empleado? Bueno, vamos a ver el caso Rosa, que toca tan de cerca la elección de los jueces, y es mucho más cercano al tiempo. Bueno, bueno, aquí dice que el dilema que se ha dado en el grupo, dentro de las exhortativas, también otro sector, otros componentes del grupo, hablaban, se debatían entre si era simple o precario. No sé si me están preguntando la opinión personal. Yo creo que no. Yo creo que no, porque no le está diciendo es constitucional, pero trata de modificar. En el caso concreto lo modifica. No le digo, por este pasa y después vemos tal voz, le dice directamente así. En esto, el tema no va más. No hay más bien sería en todo caso simple, pero tan importante posible. Bien, el grupo 3 quedamos allí. Vamos a situarnos en el tema para los compañeros que van a hablar del texto. De 2007. Bueno, este fallo, primero decimal, tiene dos características: que no se pronuncia de forma final sobre la forma del asunto, o sea que no es definitivo, o sea, la pronunciación del proceso. Vamos a ver un poquito la causística rápidamente. Sí, se cuestiona. ¿Cuál es el problema jurídico? Bien.
Sí, lo que se cuestiona es la garantía de los jueces naturales, por lo que se exigía una inmediata consideración para lograr una tutela adecuada al mismo. Si bien estamos, para resumir, dice, es una sentencia manipulativa y se trata sobre los riesgos y los límites en las invasiones y la competencia o competenciales que relacionamos a los jueces. Es una sentencia interpretativa o manipulativa, que son aquellas que desestiman una petición de inconstitucionalidad, estableciendo la adecuada verificación constitucional del texto legal, que en este caso se impugne. Se las considera típicas porque la finalidad no es conceder o negar un derecho, sino establecer la interpretación que se debe dar al texto legal en cuestión, para ser considerados acordes o no a los lineamientos constitucionales. La sentencia manipulativa, según Sagues, puede declarar la inconstitucionalidad del precepto cuestionado. Este fallo en cuestión, donde se declara la inconstitucionalidad de la resolución 76/04 del Consejo de Judicatura, que dispuso un sistema de nombramientos de jueces federales suplentes subrogantes, que al entender la Corte Suprema violaba la Constitución. Sin embargo, el Tribunal, contemplando las graves, caóticas consecuencias que derivarían de aplicar drásticamente esa declaración de inconstitucionalidad, estableció también los actos realizados por los jueces así nombrados serían válidos, que ellos continuarían sus cargos hasta que cesaran las razones por las cuales fueron nombrados. En todo caso, por un plazo máximo de un año, entonces, que era el término en el que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo debían sancionar un sistema de designación de derechos magistrados compatibles con la Constitución, según los lineamientos explícitos por el Código. A esta sentencia, y para finalizar, a esta sentencia exhortativa se enmarca por un lado dentro de las denominadas de declaración simple de inconstitucionalidad, puesto que no nulificó a los nombramientos de los jueces designados inconstitucionalmente ni a sus actos, y por otro lado exhortativa de delegación, porque estableció un plazo y fijó pautas de contenido a las cuales debían someterse los poderes ejecutivo y legislativo para elaborar la nueva norma. ¿Se acuerdan? Creo que con el doctor Juárez Villegas hablábamos. Hay casos en que estoy reconociendo la inconstitucionalidad, pero si la declaro puede generar un drama peor, un daño mayor de que quiero subsanar. Y aquí era, la Corte decía, este tipo de jueces subrogados, y que estaban involucrados muchos secretarios. Entonces todo se generó por una mora irracional del Consejo de la Magistratura de la Nación, que no designaba los jueces. Se producían vacantes y no había jueces. Entonces empezaron el Consejo de la Magistratura echó mano a una resolución en la cual decía que los secretarios de juzgados, quienes estaban más empapados en los temas de las causas, prácticamente se los ponía como jueces provisorios hasta tanto de llenen esas vacantes. Y hubo un abogado, y también es un mensaje que dando a la Corte los abogados. A veces ve desde la judicatura que los abogados citan las leyes infraconstitucionales y no saben las que están perdiendo en muchos casos claros, y no citar, pero no citarlo como, y se viola el artículo así general, sino fundando por qué
en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Hay muchos casos de derechos humanos que seguimos discutiendo porque el artículo tanto del Código Civil, el anterior de Vélez, y que eran casos para tratarlos desde la perspectiva constitucional. Este abogado que llevó el caso de Rosa, miren lo que logró. No logró que a Rosa le digan que vamos a anular la causa de Rosa porque la trataba un juez que violaba lo que era la garantía del juez natural. Pero si dijo, si hay una violación, pero nos vamos a dejar pasar por esta, pero le damos un año, si no ya vamos a empezar a declarar nulos todos los fallos que digan, van a caer todas las causas, todo lo demás, y después nos digan que no les avisé, que ustedes eran los responsables de la catástrofe que pueda generar en la sociedad. Muy bien, a ver qué otro grupo ha tratado este. Aquí nosotros. Grupo 8. Muy bien. Bueno, hablando del mismo tema, yo quiero hacer primero una digresión. Creo que el problema jurídico en el caso es básicamente la independencia del Poder Judicial, un problema de larga data, lo he visto a lo largo de mi carrera judicial, donde a raíz de la falta de jueces, por una ley le permitió al Consejo de la Magistratura dictar una acordada y permitirle que pueda nombrar jueces subrogantes. Esto se ha visto después, ¿no? Hay el año, bueno, antes nos pasó ya la periodo del tiempo, también volvió a darse en otro fallo que después lo vamos a ver. Siga, doctor. Bueno, entonces la cosa ocurrió así, o sea, un juez de instrucción, el subrogante había introducido una causa, en el caso de Rosa, y el Tribunal Oral 9 Nacional lo declaró todo el trámite inconstitucional, y luego la Cámara Nacional de Casación, que después tuvo el apoyo del Procurador General de la Corte Righi, declaró la constitucionalidad y así llegó a la Corte, porque el Tribunal Oral, cuando bajó de la casación penal, no quiso cumplir hasta que la Corte no se expida. O sea, en cierta manera defendió también su posición jurisdiccional. Ya en la Corte termina declarando la constitucionalidad del sistema, pero en una sentencia que a mi parecer equilibrada, busca mantener, para evitar un estrés putiforio, digamos, en el desarrollo de las causas, mantener lo que se había hecho, pero no tirar por la borda todo lo que estaba, pero exhorta al Poder Legislativo a que edite una norma, digamos que básicamente que en el término de un año se solucione el tema. Esa sería para mí la síntesis. ¿En qué se justifica? ¿Hay unanimidad? ¿En qué justifica la Corte para mí? Básicamente en el nombramiento como corresponde de los jueces naturales, digamos, para cuidar la salud de la República. Esa sería la síntesis que iba a leer de lo que dijo la Corte. Que, por cierto, salió por mayoría, y después Carmen Argibay y Zaffaroni dijeron más o menos lo mismo, pero terminaron avalando la constitucionalidad, pero manteniendo el tema de que se solucione el tema, digamos, prontamente por la vía legislativa, claro. Y diciendo básicamente de que era una situación especial, que si bien no estaba de acuerdo a la Constitución, pero que había que solucionar el tema constitucionalmente, y no avalaron dentro de las sentencias atípicas. Nosotros también entendemos, como el grupo anterior, que es una sentencia típica, manipulativa, exhortativa, de inconstitucionalidad simple también. Porque si bien reconoce la inconstitucionalidad, digamos, del sistema de nombramiento que tenían, mantiene la constitucionalidad de los actos para evitar justamente una catástrofe dentro de lo que es la administración de justicia. Porque se veían, digamos, ellos ya veían, usando un término muy ortodoxo, una catástrofe de juicios que podían venir para declarar la inconstitucionalidad de los actos que habían que había miles de juicios y había sentencias. Sí. La opción más sana, decía. Bien. ¿Alguno más le tocó, Rosy? 13. Sí, corta acá, compañero. Sí, creo que agregar más de lo que se ha dicho, compartimos plenamente.
sentencia de tipo de simple inconstitucionalidad con una exhortativa de delegaciones ahí. Horacio también ha aportado elementos para adornar el fallo, pero para agregar algo que podamos compartir todos, me parece muy interesante mencionar dentro de lo que es la resolución y después de haber hecho estas disgregaciones, la existencia de la acordada 7 del año 2005, donde la Corte, como cabeza de poder, sin pronunciarse, no como dice el RI, el procurador, que intenta utilizar, argumentando esa acordada a su favor para sostener la constitucionalidad de este sistema de designación, la Corte dice no. Yo como cabeza de poder tengo que frenar esta situación que va a originar el daño al que usted mencionaba. Tengo que ponerle un límite. ¿Y cómo lo limito? Poniéndole un efecto suspensivo. Hasta tanto no se resuelva en forma definitiva. O sea, que me llegue a mí un caso por vía de recurso extraordinario, paralizo las situaciones donde se ha declarado, los casos donde se ha declarado la nulidad, y utilizo esa vía para que sea la Corte, como en este caso, la que siente después el criterio definitivo. No menos importante es sostener que el procurador Righi se pronuncia por la validez constitucional y lo hace también los doctores Zaffaroni y Arquival, o sea que es una cuestión que en ambos casos se utilizan argumentos en pos de la postura que cada uno sostiene, siendo finalmente mayoritaria la que se ha analizado aquí. Bueno, vamos a pasar ahora a Malawi. Malawi, el grupo 4. El grupo 4. No se esconda. Proclama Alavi un abogado que interpone un recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11 y 21 de la Ley de Telecomunicaciones y de su decreto reglamentario. En la primera instancia se le hace lugar el recurso al Estado Nacional en la apelación en la Cámara Nacional de Apelaciones, donde confirma la sentencia en primera instancia, pero hace una ampliación en cuanto a lo que es el efecto que se le va a dar a este amparo, ¿sí? Diciendo que ese efecto de esa declaración va a ser la la que el Estado va a poner un recurso extraordinario, lo que es la Corte, y donde precisamente el fundamento que hace el Estado es que en cuanto a la legitimación de las personas, en cuanto al análisis del artículo 43 de la Constitución, de la legitimación de las personas que tienen para interponer las acciones de incidencia colectiva. Básicamente ese es el problema que nosotros hemos dilucidado, digamos, en el fallo. En cuanto al tipo de sentencia. En cuanto al tipo de sentencia, creemos que es una sentencia constitucional atípica, manipulativa, admisoria. ¿Por qué? Porque hace cuando hace la interpretación del artículo 43, la Corte, si bien hace la legitimación, a ver cómo era. Digamos que en este caso la Corte, aparte de hablar de los derechos individuales y de los derechos colectivos, nombran una nueva categoría que serían los derechos de incidencia colectiva. Y por eso hace una interpretación nueva, digamos, de lo que es el artículo 43 de la Constitución. Echa mano a un sistema de decisión de acciones que se utiliza mucho y con el que trabaja la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Alavi. En este caso prácticamente se sustituye, se deja sin efecto, a pesar de que se presenta Alavi, deja sin efecto antes que la ley genere los efectos que la Corte decía que esa ley iba a generar. Todavía no hay afectación directa. Alavi no sabe si los mails que él mandaba, los que dice
compañía lo había guardado o si se lo había entregado a algún organismo que lo había requerido conforme al lineamiento de esa, no me acuerdo el número de la ley, 6.000, de la 1173. Pero la Corte se anticipa y dice, antes que empiece a hacer efecto, no va, y se acabó esa ley. Y no me importa, dice la Corte, si Alavi tiene un derecho subjetivo legítimo afectado o si potencialmente puede serlo mediante una especie de un derecho difuso, pero va a afectar a muchos, evidentemente va a afectar a muchos, y eso es una invasión lisa y llana en lo que es la privacidad, que también es un derecho garantizado por la Constitución y los tratados de derechos. Ahora, vean que Alavi dictó el fallo, nunca más se ve prácticamente, fue como típico efecto de la decisión de un tribunal constitucional concentrado, porque prácticamente el fallo de la Corte, prácticamente porque técnicamente no fue una derogación, pero fue una anulación que no solamente benefició a Alavi, sino que nos benefició a todos los habitantes del país, sino hoy estaría una base de datos de cada empresa proveedora de Internet, por ejemplo, todos los correos y comunicaciones que hicimos por Internet guardados por 10 años. Y ustedes saben que a veces ese tipo de intromisión en la privacidad de las personas, si bien dicen que tienen reglamentación, de que tienen que ordenar los jueces y todo lo demás, después anda en manos de todo el mundo y produce los efectos de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y ahora, ¿quién más le ha tocado a Alavi? 9. Bien. En el fallo Alavi, más allá de lo que se planteaba en este caso con la ley de telecomunicaciones, había una confrontación entre lo que se buscaba en la ley, que era lo que consideraba Alavi una invasión a la intimidad y a la privacidad, y a su vez él consideraba como abogado particular, consideraba que había una violación al privilegio de confidencialidad o al secreto profesional que debe guardar todo abogado. Y entonces, de lo que se queja en realidad o se agravia el Estado Nacional es que se le haya dado efecto de erga omnes, y que en este caso el Estado Nacional expresa como agravio que para que tenga ese efecto de erga omnes y se haga aplicable a la generalidad tendría que haber intervenido el defensor del pueblo. Entonces la Corte es donde hace aquí una distinción en cuanto al amparo, a los legitimados procesales, entre aquello que protege los derechos individuales, los derechos colectivos de incidencia colectiva, que es en donde interviene el defensor del pueblo, y a su vez hace referencia a una tercera categoría, que son la acción de clases, que son los derechos de incidencia colectiva que protegen un interés individual homogéneo. Y es ahí donde nosotros interpretamos con el grupo que estamos en presencia de una sentencia constitucional atípica, manipulativa, aditiva. Y eso lo extraemos nosotros considerando 15 del fallo de la Corte, en donde dice que la conclusión mencionada no puede ser objetada sobre pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la referida cláusula constitucional no encuentra en el plano normativo infraconstitucional un carril procesal apto para hacerla efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva. Entonces ahí vemos que es la Corte Suprema que en este caso, para armonizar con el texto constitucional, que no había una ley reglamentaria sobre la acción de clase, es la propia Corte Suprema la que establece la legitimación y en este caso regula la legitimación procesal, en este caso de Alavi, para la protección de un derecho de incidencia colectiva. Esto después generó una gran polémica
Thomas, porque ya se empezaba a discutir las cuestiones vinculadas a este progreso de la ley de medios audiovisuales, y hubo un diputado sanjuanino que presentó una acción basada en Arabia, diciendo que también afectaba a la generalidad y que no se presentaba como diputado, sino que se presentaba como ciudadano, y que además también afectaba a determinadas clases, porque el tema del derecho a informar y ser informado es un derecho que afecta a todos. Y una cautelar, la Cámara de Mendoza le dio la cautelar, fundó la legitimación del diputado Thomas como ciudadano en la amplitud de legitimación que le dio al AVI, y prácticamente el fallo de la Corte Suprema le dice: no sé cómo son jueces ustedes, desconocen nuestros lineamientos tradicionales de legitimación en cuanto a los fallos. Aquí no se aplica al AVI, no dice por qué, y lo manda a Thomas y a la Corte de Mendoza de una manera de aprender, porque ha sido agraviar el Tribunal Máximo que desconozca estos precedentes. Alguna vez, en unas reuniones institucionales, el ministro de Corte estuvo presente el doctor Petraki, conocido juez de la Corte, y se presentó y dijo: mire, yo he venido a hablar con ustedes, habré contado 30 o 40 jueces de Corte Superior y tribunales, pero yo quiero escuchar a los jueces de las provincias cuestiones que hacen a los fallos de la Corte. No voy a hablar yo, ahora ustedes me preguntan. Claro, dice, pero voy a hablar en base a los criterios personales y no del pueblo, porque yo soy un miembro de la Corte y en ese momento eran 7, no voy a hablar por los otros. Me tocó abrir a mí la pregunta y pregunté sobre Arabia y Thomas. ¿Cuál es el criterio jurídico de distinción? Porque el fallo Thomas no lo decía. Siento que también había una afectación colectiva. Y me contestó con mucha honradez intelectual el doctor Petraki, que era una muy buena pregunta, pero si lo que yo pretendía era una respuesta jurídica, no la vi. Le podemos llamar y hacer el gesto que nos hizo ella, fue una mesa así grande, ¿sabes? Políticas institucionales de la Corte Suprema. Y me dijo: va, aquí somos todos ministros de Corte, ustedes de provincia de mi nación, saben que aquí tengo que responder políticas, entonces ya saben a qué me refiero. Cuando le insisten al labio, lo tienen al labio, y cuando le insisten a Thomas, lo tienen a Thomas. Esa fue la respuesta. Por eso se conozco su honestidad intelectual al momento de responder. Bien, y además ha tratado a darle. Bueno, vamos al grupo 10. No, al caso Mendoza, ¿quién tiene el caso 6? 5. 10. Los 5 para seguir hablando. Primero, orden. Bueno, vamos rápido, pero estamos pasando el tiempo. En el caso es Mendoza Beatriz y otros contra Estado Nacional, Estado de la Provincia de Buenos Aires, la Cava y 44 empresas. Famoso caso de Riachuelo. Del Riachuelo, sobre los daños provocados por la contaminación del Riachuelo. La causa llega a la Corte y la Corte lo primero que hace es tratar sobre su competencia originaria. Y son dos pretensiones las que presentan los actores. Una primera pretensión que se refiere a la reclamación de los daños individuales referidos a las personas y los daños económicos o patrimoniales. Y la otra cuestión es lo referido al bien colectivo, al daño colectivo, que es el del ambiente. En esta causa, la Corte lo que hace es
establecer la interpretación que debe tenerse en todas las causas para que quieran llegar como competencia originaria. Aquí no se declara inconstitucional una ley o las leyes o los artículos de alguna de las leyes. Lo que se hace es, la Corte hace es determinar la competencia originaria de la Corte y dar los fundamentos de esa competencia originaria. Ellos hacen una interpretación que dispone que es la única que se debe seguir. O sea, en base a esta interpretación, en esta causa, en estos solo, a los casos en los que estén en las mismas condiciones que o de acuerdo a esta interpretación de la Corte, van a acceder a la competencia originaria de ellos. Muy bien. Si se interpreta de otra manera, no es válido. Entonces, ¿qué tipo de sentencia es esa? Manipulativa, acíclica y desestimatoria. Mala, pero es inconstitucional. Interpretativa. Esta es la única interpretación válida que se da a estas cuestiones, en casos ambientales, respecto a la competencia que tenemos como ahora, terminado y me ampliado. Constativa también. Sí, porque había también. Había una tercera pretensión, que también es la formación de un fondo de financiamiento para la prevención del daño ambiental. Que en definitiva, cuando resuelve la Corte, donde se estima la competencia para los casos de la prevención de daños individuales, se declara competente para el daño colectivo y también requiere a las empresas que remitan los datos que les requieren, en el plazo de 30 días, y al Estado Nacional la formación de un plan también, de acuerdo a la ley ambiental. Sin embargo, en algo que nos toca muy de cerca, y por eso nos miraba el doctor que es experto en temas ambientales y ha tocado trabajar en el problema de la cuenca dulce-salina. Parece que la Corte ha encontrado otra interpretación y no era tan la única como fue en Riachuelo, porque los temperamentos lo que hacen diferentes son todos. Realmente para la Corte empieza a interpretar primero con el río Atuel, los mendocinos, cuando se falla era por qué la Corte, cuando analiza sobre todo fallos, ¿por qué el agua no llega a Mendoza? Mendoza antes era un territorio nacional, luego cuando se hace provincia, reclama que las aguas del río Atuel, luego de hacer los diques Nahuil, ¿por qué no llega a territorio pampeano? Los acuerdos hay que cumplirlos. En su momento el Estado Nacional era parte, luego fue evolucionando, y en el caso de la Luna La Picasa, Matanza de Riachuelo y el último fallo sobre la cuenca Sal y Dulce, donde hoy están monitoreando los ríos tributarios del Parque de Río Hondo, han tomado competencia, porque al demandar el fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero a la provincia de Tucumán también, y a las empresas que impactan los ríos tributarios, ha hecho que hoy por hoy, garante la Secretaría de Ambiente de la Nación, hoy el Ministerio, se pueda cumplir. Se han logrado facultades porque he entendido que son conflictos entre las provincias, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, incluso hasta Mar Chiquita, pero no ha abierto la competencia original. Realmente no ha declarado hoy, por ejemplo, todos los problemas ambientales, eso siempre usted lo explica, doctor. Siglo XIX ha sido del poder legislativo, siglo XX poder ejecutivo, y el siglo XXI es del poder judicial. Todas las cuencas argentinas y las internacionales están judicializadas y ninguna tiene una solución práctica. O sea, no hay un fallo que diga, señores, condenamos a tal empresa, condenamos a tal Estado, salvo una condena penal a un ex intendente en Concepción por residuos sólidos urbanos cuando produjo la inundación, ya no era intendente, no le importaba la cuestión política. Muy bien, vamos al grupo 10, el último creo. Bueno, nosotros coincidimos con la base práctica de la
contaban las chicas también, a nosotros se nos había pasado, digamos, eso de que establecían que esa era la única interpretación, digamos, del artículo 117. Y otra cosa que nos ha parecido importante a nosotras, muchas veces los abogados utilizamos artículos procesales para llegar a algún tipo o para ganarnos algún tipo de competencia. En el caso, estas personas habían presentado y pretendían la acumulación objetiva de pretensiones y habían demandado a 4 sujetos: al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la Ciudad Autónoma del Gobierno de Buenos Aires y a 44 empresas. Entonces la Corte establece, digamos, que ningún artículo procesal puede estar por encima de la Constitución Nacional. En los hechos quiso efectuar la Corte funciones propias del poder administrador y creen que ahí ha estado el fracaso en cuanto a la efectivización de los lineamientos que impuso. Ustedes ven que prácticamente no ha habido una solución concreta, como por ejemplo reemplazar las atribuciones que tenía el intendente de Quilmes como función propia ejecutiva y darlas al juez federal de Quilmes, quien tenía que dar los lineamientos de qué obras iban a hacer como una esfera de competencia propia de la intendencia, prácticamente manejada por un juez federal delegado. Y esto quizás conspiró porque los poderes políticos, ustedes saben cómo son, que no regalan nada, y cuando el juez de Quilmes decía que mandar a sanear tal época, que llevar camiones, comprar tal cosas, obviamente miraban para otro lado y esto es lo que todavía no termina de destrabar el tema que hemos hablado de. Muy bien, hemos pasado un poquito de la hora, por eso nos dejamos un poco ya, también es posible tratar de poner fallos más cortitos para que lo puedan leer, no se pierda tanto tiempo ni indagarlo